El 15 de agosto del presente año 2020, la congregación ha iniciado un año de oración para apoyar la petición de canonización de Ana María Yagüe, nuestra fundadora. Este año finalizará el 15 de julio del 2021. Con el deseo de unificar nuestras acciones durante este año y vivirlas en un solo corazón, se ha programado un ciclo de encuentros mensuales para conocer la respuesta de Ana María al llamado a la santidad, buscando hacer siempre la voluntad de Dios como hija amada del Padre y siguiendo a Jesús, que no tuvo otro deseo ni otra felicidad. Hoy damos comienzo a este ciclo de encuentros con lo que será una introducción al estudio y reflexión de algunas de las cartas de Ana María Yagüe. En un total de 1135, las cartas están recopiladas en 4 tomos y del francés original están traducidas al inglés, español y portugués. Con mucho entusiasmo, los invito a participar en estos encuentros que se llevarán a cabo cada primer miércoles de mes, deseando que el Espíritu del Señor guíe nuestro proyecto y lo haga servir de instrumento para descubrir el camino que nos lleva a cada uno, a cada una, según nuestro propio y personal carisma y vocación, a ser discípulos de Jesús y misioneros del Evangelio.
Estamos en el año de oración hacia la canonización. Podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos regala este tiempo de preparación, este tiempo de oración, este tiempo de formación? ¿Por qué? Es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, es un llamado a vivir nuestra propia vocación de cristianas, de cristianos, teniendo como mira la vida, la acción, la santidad de Ana María Javué. El por qué es una pregunta que en el fondo de nuestro corazón podemos hacernos y encontrar la respuesta de parte del Espíritu. ¿Qué significará el haber vivido este año de oración? Si con la gracia de Dios Él nos da una prueba de su amor, si Él nos da una respuesta, lográndose la canonización de nuestra Madre Fundadora. ¿Qué va a haber significado haber vivido este año de camino hacia la canonización? ¿Y para qué? Es un descubrimiento de nuestra propia vocación a la santidad. Es un llamado a responder con fidelidad a este precioso regalo que el Señor nos hace. Este camino hacia la santidad, teniendo como ideal lo que Ana María vivió. Este es un tiempo de gracia. Este es un tiempo de salvación. Podemos caminar con Ana María descubriendo la voluntad de Dios que nos hace ser hijas e hijos amados del Padre. En la introducción y prefacio al primer tomo de las cartas de Ana María Javué, se le pidió al cardenal Gantin que hiciera un prefacio. Y nos dice, donde Dios mismo, Ana María Javué pertenece totalmente a la Iglesia. Es decir, el carisma de Ana María es un regalo de Dios, del Espíritu, a la Iglesia. A la Iglesia que tiene una vocación misionera. A la Iglesia que, como nos repite el Papa Francisco, no puede quedarse estacionada, sino tiene que salir, ir hacia adelante, a las periferias, más allá de nuestras fronteras. Este don que es Ana María para la Iglesia nos pertenece a todos. Se nos ha dado a todos como cristianos, a todos como miembros de la Iglesia. Y el cardenal nos habla de las cartas de Ana María que se pueden tomar como llamados a la valentía, a la perseverancia, a la creatividad. En todas las cartas de Ana María encontramos ese llamado de Dios a la felicidad que ella encuentra en cumplir su voluntad. Estas cartas, que son un regalo para todas las personas que puedan alcanzarlas, es un llamado a vivir con valentía los tiempos difíciles que nos tocan vivir actualmente. Es un llamado a la perseverancia y a vivir con creatividad la respuesta a situaciones difíciles. Nos animan a ir siempre más allá, a ir hacia lo alto. Y es que en todas las cartas, en cada línea de sus cartas,
hay una invitación a vivir en fidelidad a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial para ella? El amor a Dios y el amor al prójimo. Esto lo repite constantemente en sus cartas a todos sus destinatarios, no solamente a las hermanas. Las cartas de Ana María están teñidas por este amor a Dios y amor al prójimo. Su preocupación por la evangelización, por la liberación espiritual y material de aquellos que eran esclavizados por sus propios hermanos los hombres. Las hermanas que hicieron esta recopilación de las cartas y que las ordenaron como las tenemos actualmente, nos dicen en la introducción que el estilo de las cartas de la Madre Yahweh refleja la imagen de su personalidad. En cada carta podemos encontrar este espíritu solícito, creativo, que vive en lo concreto del día a día, que tiene un lenguaje directo y espontáneo con todos sus destinatarios. Encontramos que las consideraciones espirituales, las recomendaciones, se mezclan en una misma carta con avisos prácticos y con noticias que pueden interesar a quienes es dirigida cada carta. Es un reflejo, es decir, Ana María se da a conocer en sus cartas, en cada una de sus comunicaciones. No tiene reparo en abrir su corazón a quien ella se dirige. Sin embargo, la correspondencia oficial que ella tuvo que redactar, que ella tuvo que llevar a cabo, es más elaborada y posiblemente fue revisada, inclusive pudo haber sido escrita por alguna de sus consejeras o por alguna secretaria. Los destinatarios de sus cartas son muy numerosos y variados. Escribe a sus padres, a sus hermanas que fundaron con ella la congregación, a las personas con quienes colaboraban en las obras que ella misma había asumido. Cartas oficiales a los ministros, a los prefectos, a los gobernadores. Cartas también a muchas hermanas. En un primer momento, sobre todo con aquellas que la acompañaron al comienzo de la fundación de la congregación. Igualmente, los temas de las cartas fluyen de su propia vida. Ella comparte su propia vida, su caminar espiritual, sus preocupaciones, todo lo que puede interesar también a las personas a quienes ella se dirige. Y por sobre todo, la felicidad de hacer la voluntad de Dios desborda en su correspondencia. Se manifiesta abiertamente a todos sus destinatarios. Se manifiesta y comparte con ellos todas sus preocupaciones. Comparte sus logros y comparte su propia felicidad. Para poder hacer una lectura atenta y meditativa de sus cartas, como nos sugiere el cardenal Gantin, nos es preciso hacer un proceso de lectura. Debemos reflexionar las cartas en lo que nos dice el diccionario
reflexionar. Reflexionar es encontrar un reflejo, encontrar como en un espejo, ponerse frente a un espejo y cuestionarse. Reflexionar en la óptica es el fenómeno por el cual un rayo de luz incide sobre una superficie y es reflejado. Esto es posible hacer con las cartas de Ana María Yagüe. Es ponernos frente a ellas, descubrir cómo ella vivió el instante, el acontecimiento del que habla, el que comparte, y cómo yo puedo hacer lo mismo en mi situación actual. En filosofía, reflexionar es meditar, es ir al centro, al medio, para poder descubrir en ese centro y en ese medio la presencia y la acción de Dios que nos habita. Meditar en nuestra cultura viene del latín que originalmente indicaba un tipo de ejercicio intelectual. Pero actualmente esta palabra ha llegado a ser traducción de conceptos que provienen de prácticas espirituales. Por eso, la palabra meditación ha adquirido una nueva definición que la hace similar a la contemplación. La meditación se caracteriza normalmente por tener algunos de estos rasgos. Se llega a un estado de concentración sobre la realidad del momento que se vive. Un estado experimentado cuando la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos. Una concentración en la cual la atención es liberada de su actividad común y es focalizada en Dios. Entre nosotros, en el cristianismo, la meditación tiene un enfoque cristológico. El cristiano trata de dirigir su pensamiento a Dios, a su palabra y a su obra. La meditación es una expresión de la oración cristiana. Se hace con ayuda de algún libro o escrito, como la Biblia, los textos litúrgicos del día, escritos de los padres de la Iglesia o de los santos. Y es por eso que las cartas de Ana María nos pueden servir de ayuda para vivir este encuentro con el Dios presente en nosotros y dentro de nosotros mismos. Las cartas de Ana María que han sido escritas no con la intención de presentar alguna lección o reflexión sobre algún punto, sino de compartir la vida, puede ser para nosotros un medio de crecer en meditación. Para ello, podemos escudriñar estos textos tan profundos, aun si están entrelazados con preocupaciones de su vida cotidiana. Escudriñar las cartas para descubrir al Dios que ella misma ha descubierto en su relación con Jesús. Porque escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar la interioridad o los detalles menos manifiestos.
es examinar y analizar con mucha atención los aspectos más profundos del texto que tenemos ante nosotros. Estas cartas de Ana María, tan preciosamente escritos con la libertad de los hijos de Dios, pueden servirnos de un llamado a la santidad, de un llamado a la creatividad de la respuesta a los llamados del Espíritu en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Porque podemos y deberíamos internalizar, es decir, interiorizar esas enseñanzas tan profundas que encontramos en las cartas de Ana María. Ana María, una cristiana que vivió en plenitud su vocación de discípula, su vocación de misionera, porque perteneciente a la iglesia ella se sentía siempre en misión, en donde estuviera y con la labor que le tocara realizar. En algunas ciencias sociales, internalizar significa aceptar individualmente un conjunto de normas y valores a través de la socialización. Se interioriza un pensamiento, un comportamiento o un sentimiento. Y el proceso de internalización comienza con el aprendizaje. Luego, la comprensión de por qué son valiosas o por qué tienen sentido. En nuestro caso, las cartas de Ana María. Hasta que finalmente aceptamos como propio personalmente el punto de vista que nos es ofrecido. Se dice que las normas internalizadas puedan llegar a ser parte de la personalidad de un individuo. A través de la internalización, los individuos aceptan un conjunto de normas y valores establecidos por otros, por otras personas, por otros grupos o por la misma sociedad en su conjunto. De ahí que Ana María, a través de sus cartas, puede ser para nosotras un paradigma que nos puede ayudar en nuestra apertura al cumplimiento de la voluntad de Dios. Si internalizamos sus cartas, sus enseñanzas. Porque a través de esta internalización podemos aceptar un conjunto de normas y valores. Algo que puede afectarnos, que puede hacernos cambiar, que puede ayudarnos en nuestra conversión diaria, en nuestra vuelta, nuestro regreso, nuestro cambio de mirada hacia el Dios que nos ha sido revelado por Jesús. Y así descubriremos la espiritualidad propia de Ana María. Hoy sabemos que hay mucha búsqueda de vivir la espiritualidad de una manera más personal, quizás con muchos medios que antes no conocíamos. Es una fuerza que la espiritualidad ha recobrado y que tiene una gran influencia, porque podríamos hablar que podemos abrir nuestra conciencia para vernos a nosotros mismos tal como somos y entendernos en relación profunda con todos y sobre todo con Dios, que está presente en nosotros, que es la fuerza que nos hace vivir, la luz
que nos ayuda a descubrir el camino por el cual podemos lograr esa felicidad para la cual hemos sido creadas y creados. La espiritualidad es un modo de afrontar la vida. Es una característica de la lucidez, la comprensión, la profundidad, el amor, la desapropiación del yo, la entrega, la atención al presente, la vivencia de la unidad. Por eso, porque todo lo real está transido de espíritu, podemos decir que cuando afrontamos la vida, estamos demostrando cuál es nuestra propia espiritualidad. Y esto nos hace pensar en la vida, en la acción, en el mensaje de Ana María a través de todo lo que le correspondió vivir. Desde un primer momento, antes de fundar la congregación, en sus reflexiones previas, nos habla de la desapropiación y le da el valor primero para los votos. La desapropiación, que quiere decir no ponernos a nosotros mismos al centro, desapropiarnos, liberarnos de nosotros mismos para darle el lugar que le corresponde a Dios, dejar a Dios ser Dios en nuestra propia vida. Esta desapropiación que nos hace libres para responder con fidelidad a todo aquello que Dios pide y que sentimos como inspiración del Espíritu. Y el Espíritu que se manifiesta en cada persona es algo valorado también en nuestros días, pues representa lo más hondo del ser, las motivaciones últimas, la pasión que la anima, sus aspiraciones más profundas. Es lo que la persona contagia a los demás y también que va poniendo en el mundo. Esta vivencia de la espiritualidad la hallamos en la vida, en los mensajes, en la enseñanza de Ana María, que se ha convertido en maestra espiritual. Ella, como persona espiritual, como viviendo de esa espiritualidad propia de quien ha tenido la experiencia de la cercanía y de la presencia de Dios en su vida, puede contagiarnos de su propio espíritu. Puede hacer también que nosotros respondamos con libertad, con entusiasmo, con ilusión a lo que Dios va poniendo en nuestro camino y que ella tomaba como obra de Dios en su vida. Y por eso podemos decir que la espiritualidad es un estilo de vida, un talante, una mística, una coherencia, un sentido propio de continuar hoy el proyecto de Jesús. Ana María no tuvo otro deseo, y lo dice en todas sus cartas, ni otra felicidad que buscar y cumplir la voluntad de Dios. Como Jesús, que dice en el Evangelio que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando el cristiano vive en esta dinámica de espiritualidad, como participación en el misterio de Cristo, se siente más comprometido a asumir las otras dimensiones del mensaje cristiano, especialmente la dimensión misionera. Viviendo en estos tiempos una situación desconocida, insospechada,
El ejemplo de Ana María a través de sus cartas puede hacernos tomar la decisión de vivir esta respuesta en la línea de la dimensión misionera de la Iglesia. Estar abiertos a los retos que la situación que vivimos de esta emergencia sanitaria nos presenta cada día. Si vivimos una espiritualidad real, si nos dejamos habitar por el Espíritu, podremos dar una respuesta que corresponda a este llamado de Dios a la santidad de cada día. Porque el camino espiritual, como decía Ana María en los comienzos de la fundación de la congregación, requiere un despojo, una desapropiación, una desidentificación que se va logrando progresivamente. Desidentificarnos de nosotros mismos, desapropiarnos de nuestro yo, despojarnos de todo lo que nos impide caminar hacia el encuentro con Dios. Es el camino espiritual que estamos llamadas y llamados a recorrer en este año de oración para apoyar la petición de la canonización de Ana María Jaboué. Ser conscientes que hemos emprendido un viaje, un camino que vamos haciendo día a día. Así, con Ana María, vamos haciendo un camino para descubrir en la profundidad de nuestro ser la posibilidad de encontrar al Maestro Jesús. Como a ella nos iluminará la espiritualidad de Jesús. Esa espiritualidad que para ella y para nosotros también debe ser una experiencia de Dios, de un Dios que es Padre y Madre. Una espiritualidad centrada en el proyecto del reino de Dios, que fue lo que mantuvo a Jesús en una respuesta permanente al Espíritu que lo guiaba y que lo transformaba. Una espiritualidad al servicio de una vida más humana. Siguiendo a Jesús, Ana María vivió esta preocupación para cambiar, para transformar la vida, haciéndola cada vez más humana. Una espiritualidad alentada por la compasión, porque tiene la mirada puesta en los que sufren. Esa espiritualidad que es una vivencia actual en la Iglesia, que el Papa nos llama constantemente a no descuidar la carne de Cristo en los que sufren, en los enfermos, en los que más necesitan de una ayuda. Esa experiencia de Dios que es Padre y Madre, como nos lo enseña también, nos lo repite Ana María constantemente. Dios que es Padre y que por eso conoce nuestras necesidades, Dios que es Padre y que sabe lo que necesitamos para responder, llegado el momento, a cada una de nuestras necesidades, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. Con Ana María podemos hacer ese camino de recorrer en sus cartas la búsqueda de Dios, de ese Dios que fue descubierto en su contemplación del Hijo de Dios, Jesús. Para ello, a lo largo de este año y en nuestros encuentros mensuales, podemos acoger una metodología en el estudio de las cartas de Ana María
para encontrar su pensamiento y su espiritualidad. Hay 4 claves de lectura que pueden ayudarnos a ir descubriendo cada vez más profundamente esta espiritualidad de Ana María, que nos invita a responder a la voluntad de Dios. En las cartas podemos saber, buscar, averiguar, en primer lugar, a quién va dirigida. ¿Quién es la persona que va a recibir esta carta? ¿Qué relación tiene con Ana María? ¿Y esta carta cuándo fue escrita? ¿Qué edad tenía Ana María en ese momento? ¿Qué circunstancias vive en ese momento? ¿Qué sentimientos la empujan a escribir esta carta? Y nos fijamos en el vocabulario que emplea. ¿Cómo es? ¿Cuál es el tono de la carta? ¿Está preocupada? ¿Tiene un sentimiento de agradecimiento a Dios por lo que está viviendo? ¿Tiene algo que enseñar? Sus preocupaciones la llevan a pedir consejo. ¿Cuál es el vocabulario que ella emplea? Para saber descubrir dónde encuentra ella a Dios. Porque en esa clave de lectura siempre tenemos que buscar el rostro de Dios que ella encuentra. ¿Quién es Dios para ella según esta carta? ¿Qué Dios nos está revelando? ¿Qué experiencia de Dios nos está revelando, nos está comunicando? Quiere que también nosotras vayamos por el mismo camino. Y esta clave de lectura podemos denominarlas como una clave de lectura hacia el encuentro con el Dios de la vida. Otra clave de lectura que podemos emplear para algunas cartas es la reflexión sobre la obra de Dios. Nuestro objetivo será buscar lo que es la obra de Dios en esa carta de Ana María. Igualmente nos preguntamos a quién está dirigida y quién es esa persona. ¿En qué fecha se escribió? ¿Qué edad tenía Ana María en ese momento? Porque según la edad que ella tiene en ese momento, sabemos el acontecimiento, la realidad, la situación que está viviendo ella y la congregación. Para eso nos preguntamos cuál es la obra de Dios que presenta ella en la carta. Porque la obra de Dios para ella no es solo la fundación de la congregación. La obra de Dios para Ana María es todo proyecto, toda empresa que ella comienza por inspiración del Espíritu, que va ella haciendo un discernimiento para luego poder expresar su felicidad de saber que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios de la que ella nos habla en alguna carta determinada? Y nos estará diciendo qué hace Dios para que esta obra tenga el éxito que Él quiera darle. Y Ana María nos aconseja que hagamos todo en la realización de esta obra de Dios, que hagamos todo lo que está en nuestra mano, en nuestra posibilidad,
pero sabiendo y dejando a Dios el cuidado del éxito. Por lo tanto, también preguntarse, descubrir en la carta qué es lo que el ser humano, sea ella misma, sean las hermanas, sean las personas con quienes ella está trabajando, qué debe hacer, cuál es la respuesta que debe dar a esta acción de Dios en la realización de esta obra que le es confiada. Otra clave de lectura es descubrir la resonancia interior que la lectura, la reflexión, la meditación de la carta puede tener. Una resonancia interior que va a surgir de nuestra propia profundidad, de nuestra propia espiritualidad. Igualmente, nos situamos preguntándonos a quién está dirigida la carta y quién es esa persona. Para luego descubrir, escudriñar y saber lo que me ha impactado en la carta. ¿Qué es lo que me ha impresionado? ¿Qué es lo que ha producido en mí una reacción? También nos preguntamos lo que me ha alegrado. ¿Qué es lo que me ha llenado de gozo? ¿Qué sentimiento de gozo produce algún párrafo o el mismo contexto de la carta? Y descubrir lo que tengo como seguro, aquello de lo que yo estoy convencida o convencido. ¿Qué encuentro como enlace con lo que Ana María escribe? ¿Qué es lo que yo también considero una seguridad? Considero un convencimiento. Por último, otra clave posible de lectura es situarnos desde los pobres. ¿A quién dirige Ana María la carta? ¿Qué relación tiene con ella esta persona? ¿Qué es lo que también hace con Ana María esta persona? ¿Cuál es el vocabulario que emplea Ana María en la carta? Descubrir cuál es su visión del otro. ¿Quién es el otro? El pobre. ¿Cuál es la prioridad de Ana María en el servicio? Y encontrar frases claves, preguntándonos por qué y a quién está dirigida. ¿Qué ganan los pobres en esta carta? ¿Qué compromiso con los pobres debemos asumir después de haber sido enriquecidos con la lectura y la reflexión de la carta? Estas son las claves de lectura que pueden animarnos en el estudio, en la reflexión de las cartas de Ana María. Durante este año de oración para apoyar la petición de la canonización de Ana María. Por eso podemos terminar nuestro encuentro diciendo juntas esta oración a Dios Padre, pidiéndole la canonización de Ana María a través de una petición, de una gracia. Hacer la oración desde el fondo del corazón por lo que podamos estar sintiendo que necesitamos, por las personas a quienes queremos hacer llegar también nuestra ayuda espiritual de fortaleza, de seguridad, de abandono a Dios en la situación que tengan que vivir. Y decimos,
Señor Dios nuestro, tú que has inspirado a la beata Ana María el deseo de consagrar su vida al cumplimiento de tu santa voluntad y de permanecer atenta a tu interpelación en la persona de los más pobres de sus hermanos. Haz que en la iglesia de nuestro tiempo continuemos con entusiasmo la obra que tú le has confiado. Por su intercesión, escucha las súplicas que te dirigimos. Desde el fondo de nuestro corazón podemos expresarle al Señor la gracia que deseamos. Concédenos por tu bondad la gracia de su canonización para gloria tuya y la extensión de tu reino de amor, de justicia y de paz. Amén. Concédenos por tu bondad la gracia de su canonización. Así es.